En la fría penumbra de la Inglaterra victoriana, donde la niebla cubre los adoquines y las luces de gas apenas logran ahuyentar las sombras, existe un lugar que, aún hoy, parece resistirse al olvido. El viento sopla entre árboles desnudos y viejos muros de ladrillo, arrastrando consigo ecos de historias que nunca fueron contadas en voz alta. En Friern Barnet, al norte de Londres, se alza una construcción monumental, imponente y sombría, el Hospital Colney Hatch. Sus columnas góticas y sus extensos jardines, también cuidados en los primeros días, son testigos mudos de un pasado marcado por el sufrimiento y el misterio. En 1851, la sociedad británica se encontraba en plena revolución industrial. Las fábricas rugían, los trenes cruzaban el paisaje a toda velocidad, y la ciencia parecía prometer soluciones para todos los males. Sin embargo, en los márgenes de este progreso, la enfermedad mental seguía siendo un enigma aterrador. Era el tiempo del tratamiento moral, una esperanza nueva que prometía dignidad y recuperación a quienes sufrían lo que entonces se llamaba locura. Colney Hatch fue inaugurado como una respuesta moderna a ese desafío, un faro que prometía aire fresco, trabajo y la posibilidad de volver a ser útil a la sociedad. Pero la realidad tras los muros era otra. El hospital pronto se transformó en un depósito humano, un laberinto de dolor donde los indeseables eran abandonados por familias y comunidades que preferían no mirar. Los anales de la época describen su impresionante tamaño. Diseñado para albergar a 1.200 pacientes, rápidamente se vio saturado, llegando a contener más de 2.500 personas en condiciones inimaginables. Sus pasillos largos y fríos, sus puertas de hierro macizo, sus ventanas enrejadas, todo conspiraba para crear una atmósfera de claustrofobia y desesperanza. La vida cotidiana en Colney Hatch era una sucesión de privaciones y humillaciones. Los pacientes, hombres y mujeres de todas las edades, eran despojados de su ropa y dignidad. Muchos pasaban días, semanas, incluso meses, encadenados a paredes húmedas y heladas, sin más compañía que los gemidos de otros prisioneros y el eco de sus propios pensamientos. El hambre era una presencia constante. La comida llegaba en cantidades insuficientes y de pésima calidad, sopas aguadas, trozos de pan duro, carne en descomposición. Los cuerpos se debilitaban, las mentes se perdían aún más en la confusión y el temor. La desesperación se mezclaba con la violencia. Los informes médicos de la época, y los testimonios recogidos años después, hablan de castigos y tratamientos brutales disfrazados de avances científicos. Los pacientes eran sometidos a experimentos que hoy nos parecen inimaginables: descargas eléctricas aplicadas directamente al cráneo, baños de agua helada para calmar los nervios, encierro en celdas de aislamiento donde la única compañía era la propia locura. La lobotomía, aunque aún no era una práctica común en esos años, tenía sus precursores en técnicas de manipulación cerebral que buscaban someter al paciente, no curarlo. El personal médico, muchas veces sobrepasado y mal preparado, actuaba más como carcelero que como sanador. La disciplina era férrea y el castigo, inmediato. Los enfermos que se resistían al régimen eran atados a sus camas, amordazados o encerrados en habitaciones sin luz. El dolor físico era visto como una herramienta de control, la humillación como una advertencia para los demás. La Galería de Mujeres, una sección especialmente lúgubre del hospital, se ganó fama por sus horrores particulares. Allí, decenas de mujeres, muchas de ellas jóvenes, eran recluidas bajo condiciones aún más estrictas. A menudo, los motivos de su ingreso eran tan vagos como histeria o melancolía, diagnósticos que servían para ocultar embarazos no deseados, rebeldía contra la autoridad masculina o simplemente la pobreza extrema. Sus historias personales se perdieron en el anonimato, sus voces, silenciadas por los muros gruesos y por una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. En ese universo de sufrimiento, el tiempo parecía no avanzar. Los días se sucedían en una monotonía cruel, interrumpida solo por los gritos de los más desesperados y por el sonido de cadenas arrastrándose sobre el suelo de piedra. El invierno traía consigo un frío insoportable, que se colaba por cada rendija y hacía temblar a los cuerpos ya debilitados. En verano, el calor se volvía asfixiante. El aire, pesado y viciado, era apenas respirable en los dormitorios abarrotados. Pero el horror cotidiano alcanzó su máxima expresión en una noche fatídica, el 27 de enero de 1903. Esa tarde, como tantas otras, los pacientes y el personal del hospital se preparaban para el anochecer.
Nadie imaginaba que, en pocos minutos, el infierno que habitaban se volvería aún más literal. Un cortocircuito, producto de una instalación eléctrica deficiente y peligrosa, provocó un pequeño incendio en la buhardilla de una de las salas principales. Las llamas, avivadas por los viejos tablones de pino y la pintura seca que cubría las paredes, se propagaron con una rapidez aterradora. El pánico se apoderó de todos. El personal, desbordado por el humo y el caos, corría de un lado a otro en busca de extintores y llaves. Pero la verdadera tragedia se desarrollaba tras las puertas cerradas de la galería de mujeres. Allí, decenas de pacientes estaban encerradas, muchas de ellas atadas a sus camas o sujetas a la pared. En el momento crucial, los guardias no lograron encontrar las llaves correctas para abrir las celdas. El humo se hizo cada vez más denso, las llamas, implacables, devoraban todo a su paso. Los testimonios de la época, recogidos en los periódicos y en cartas privadas, describen escenas de horror indescriptible. Gritos desesperados, golpes frenéticos en las puertas, el crujido de la madera al ceder ante el fuego. Las mujeres, atrapadas sin posibilidad de escape, murieron carbonizadas en cuestión de minutos. El número final de víctimas fue de 53, aunque muchos sospechan que la cifra real pudo ser mayor. Sus cuerpos, irreconocibles bajo los escombros humeantes, fueron enterrados en fosas comunes. Sus nombres se perdieron en el anonimato burocrático. La investigación posterior al incendio destapó una cadena de negligencias que solo aumentó la indignación pública. Las puertas estaban bloqueadas, el personal carecía de formación adecuada para responder a una emergencia, los extintores eran inútiles, y el hospital no contaba con rutas de evacuación seguras. La prensa nacional convirtió el caso en un escándalo que sacudió la conciencia británica. Las reformas llegaron, aunque lentamente, y el sistema de salud mental comenzó a cambiar. Pero para las víctimas de Colney Hatch, esas reformas fueron demasiado tardías. Sin embargo, el misterio de Colney Hatch no termina con el incendio. Más allá de la tragedia puntual, persiste la pregunta de cómo una sociedad considerada avanzada, civilizada y moral, permitió que tales horrores existieran tras sus muros. ¿Fue solo ignorancia, o fue el resultado de un miedo profundo a la enfermedad mental, a la diferencia, a la vulnerabilidad humana? Los historiadores coinciden en que Colney Hatch no fue una anomalía. Era, en realidad, el producto inevitable de su tiempo. El estigma social hacia los enfermos mentales era tan fuerte que la mayoría prefería olvidarlos, relegarlos a instituciones alejadas de la vida cotidiana. La deshumanización era sistemática, el sufrimiento, una consecuencia aceptada de la necesidad de mantener el orden y la seguridad. El hospital continuó funcionando durante décadas, cambiando de nombre y de administración, pero sin lograr borrar el legado de sufrimiento. No fue hasta 1993 que sus puertas cerraron definitivamente. Hoy, el edificio ha sido transformado en lujosos apartamentos, un intento de exorcizar el pasado y de convertir el horror en prosperidad. Pero las historias, los ecos, persisten. En las noches silenciosas, algunos vecinos aseguran escuchar cosas extrañas, el lejano arrastrar de cadenas, gritos ahogados que surgen en medio de la tranquilidad, el olor a humo y madera quemada que no proviene de ninguna chimenea. ¿Son solo imaginaciones alimentadas por una historia terrible? ¿O son los ecos de un dolor tan profundo que ni el tiempo ni el cemento nuevo han logrado borrar? Las 53 almas de la galería de mujeres quizás aún busquen una salida que nunca encontraron. Sus voces, perdidas en el pasado, resuenan en los muros de Colney Hatch, recordándonos que la verdadera locura de la humanidad no está en la enfermedad, sino en la indiferencia. El manicomio del horror es más que un lugar, es un símbolo de lo que ocurre cuando el miedo y el estigma triunfan sobre la compasión y el entendimiento. En memoria de las víctimas, de las mujeres que murieron en el incendio de 1903, y de todos aquellos que sufrieron entre esos muros, debemos recordar y aprender. Porque los misterios que no se enfrentan, los dolores que no se reconocen, tienen el poder de regresar una y otra vez, transformados en susurros que cruzan el tiempo y el espacio. Así termina la historia del manicomio de Colney Hatch, pero no su lección. Que su memoria nos inspire a mirar más allá de los muros, a reconocer la humanidad en cada rostro, y a luchar contra el olvido y la indiferencia que todavía acechan en los rincones más oscuros de nuestra sociedad.